Estamos aquí en este espacio que hemos convocado distintas organizaciones de Colombia, Argentina y Venezuela para conversar sobre esta interesantísima oportunidad que nos brinda la mesa de diálogos que se está dando entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia. Por primera vez tenemos una posibilidad muy amplia de participar como pueblo colombiano en este tipo de diálogos y esa posibilidad comienza a concretarse con la creación del Comité Nacional de Participación. Tenemos aquí en este momento conectados y conectadas a la compañera Angélica Dueñas y Olimpo Cárdenas, que son parte del Comité Nacional de Participación. Nuestra idea la noche de hoy es que los compañeros y compañeras que están participando del proceso nos expliquen en qué consiste el proceso de participación popular que se está implementando a través o que pretende implementarse a partir de la creación de este Comité Nacional de Participación y sería la idea que después de este espacio podamos tener mucho más espacio. Este espacio está siendo grabado y de tal manera que además podrá replicarse y podremos continuar difundiéndolo luego de que terminemos de hacer el espacio el día de hoy. Lo tenemos contemplado como un espacio de 1 hora, pero claro, puede extenderse. Le doy entonces la bienvenida a los compañeros de Congreso de los Pueblos, Colombia Informa, Human Connect, Nuestra América en Palabras, que son parte de los y las convocantes. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Gracias, María Fernanda, y a los colectivos que están haciendo este esfuerzo por difundir y ampliar este proceso de paz. Este Comité Nacional de Participación es un esfuerzo que están haciendo un poco las dos partes de la mesa de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional, en cabeza pues del presidente Gustavo Petro, por involucrar a la sociedad para generar una construcción colectiva de paz, y no solo para generar esa visión colectiva de paz, sino para hacer un proceso de transformación real, sostenible y duradero en los territorios. Olimpo ya se conectó y bueno, pues está ahí. Si quieren yo doy cierro un poquito para que aprovechemos a Olimpo que por fin se pudo conectar, solo como dándole inicial de que cuando inician con este Comité Nacional de Participación, pues se convocan a 30 sectores y con 81 representantes de los diferentes sectores, que nos hemos venido reuniendo desde el 3 de agosto, llevamos un mes y medio larguito, y bueno, pues estamos trabajando en este proceso con la intención de motivar a las organizaciones, a las personas, a la sociedad en general, a rodear el proceso de paz y a ser parte activa de los procesos de transformación del país. Compañeras y compañeros, buenas noches. Es una historia que se puede contar así como rapidita. El Comité Nacional de Participación nace de un debate que se genera alrededor digamos, del punto número 1 de la agenda que desde hace, varios años el Ejército de Liberación Nacional en sus procesos de paz siempre ha puesto en discusión con los diferentes gobiernos. Y en esta oportunidad, en la agenda que acordaron con Juan Manuel Santos, quedó como el punto 1 y se llama participación de la sociedad en la construcción de paz. Con base en ese propósito, discusión, entonces llegaron a un acuerdo en México el 10 de marzo con
entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno llegaron a un acuerdo, y allí, además de definir que la participación iba a ser el corazón de toda el proceso de paz, entonces pues discutieron que el punto 1, el 2 y el 3 iban a ir de la mano de la participación, y en ese acuerdo entonces llegan hacia Cuba, y en junio deciden que hay que hacer algo para que se pueda impulsar la participación. Y ese algo es entonces el Comité Nacional de Participación, y definen que se haga a través de lo que estaba planteando ahora mismo Angélica, que es pues convocar a la sociedad, pero en principio lo que dicen es que deben convocar a los históricamente excluidos, y ahí lo comprenden como las organizaciones sociales y populares que siempre han estado pues abogando y luchando por unas transformaciones, por unos cambios, por unos debates de cambiar el sistema, ¿no? El modo de producción. Pero también, obviamente, como eso es una discusión de la mesa entre el gobierno y el ELN, pues el gobierno también tiene derecho a presentar sus propuestas, y así se conforman los 30. Efectivamente, mayoritariamente son organizaciones sociales y populares históricas muy reconocidas, en donde están los pueblos negros, los pueblos indígenas, las mujeres, los procesos sociales y populares, los profesores, los sindicalistas, bueno, entre otros y otros que históricamente, como dije, son los que han estado en la pelea, y pues ahí estamos los que estamos hoy presentes y muchos más. Fuimos entonces convocados, y se nos pidió que cada organización eligiera a su representante, y así es como conformamos. De esos 30 procesos resultamos 81 personas que en ese mismo acuerdo del 9 de junio del 2023 nos dijeron cómo lo deberíamos hacer. Es decir, que este comité no es autónomo del todo, sino que es un comité que está coordinado por una delegación integrada por el gobierno y el ELN, cada uno de ellos con 5 representantes, que son los que, digamos, llevan la manija del proceso, metodológicamente hablando. Y luego a los 81 participantes o delegados o miembros del comité nos distribuyen en 5 comisiones, y en estas 5 comisiones se distribuye prácticamente todo el país en regiones. A cada comisión nos asignan un par de regiones o 3 regiones, 2 o 3 regiones, y nos asignan también 2 o 3 sectores o poblaciones. Es decir, equitativamente las 5 comisiones tenemos tanto regiones como poblaciones, y es nuestra responsabilidad en 4 etapas trabajar. Etapa 1, por el diseño de la participación, para que la mayor parte de la sociedad pueda trabajar. Entonces, en estas 4 etapas, las 81 personas debemos trabajar en 15 encuentros poblacionales sectoriales, y en 9 encuentros regionales, macro-regionales, para, junto con comunidades, poder hacer un diseño. Este punto hago un paréntesis porque nos ha costado un poquito a los 81 comprenderlo a cabalidad. Siempre nos enredamos un poquito porque estamos, digamos, muy desesperados, muy interesados por empezar ya la participación. Pero cada rato nos toca llamarnos la atención y decir, no
esperemos un momentico que la primera etapa es solo para el diseño. Tenemos que diseñar un modelo de participación, un plan de participación y unas recomendaciones para la participación. Esa es la primera etapa. Allí no va a participar todavía la sociedad. Allí vamos a participar unos pocos y unas pocas, pues no tan poquitos, pero sí más poquitos que lo que queremos que sea toda la sociedad colombiana, para diseñar. Ese diseño tiene que ser ambicioso, tiene que ser incluyente, tiene que tener un enfoque de género, un enfoque diferencial, en donde quepan las poblaciones discapacitadas, y de género, en donde quepan las mujeres, por supuesto, los grupos LGTBI, QMAS, etcétera, etcétera. Es decir, un diseño muy, pero muy incluyente, ambicioso, grande, cualitativa y cuantitativamente. Eso en 6 meses. Luego viene la etapa 2, en donde ahí sí entra toda la sociedad a la participación, aprovechando el diseño, ¿sí?, beneficiándose de ese diseño, y allí entonces no se participa para cualquier cosa, se participa para entrar en el punto de la agenda, que es el de la democracia para la paz. ¿Qué hay que hacer ahí? Hacer un diagnóstico profundo de la democracia colombiana, del régimen político y del modelo de desarrollo actual que tenemos. Y esa etapa finaliza y se arranca con la etapa 3. En la etapa 3, con lo que hemos trabajado en la 1 y en la 2, entonces debemos entrar a la construcción de una agenda de transformaciones. Es decir, allí todos y todas, en todo el país, los que más podamos, debemos elaborar propuestas estructurales profundas en cada tema, sobre cada territorio, para dibujar más o menos entre todas y todos el país que queremos, un país en paz. Entonces debe ser un país que esas transformaciones nos lleven a ese país en paz. Y la cuarta etapa es la etapa de sistematización, y plantea allí los acuerdos que esas 4 etapas se deben trabajar a más tardar hasta el mayo del 2025, en donde tiene que salir entonces esa sistematización. Eso es hasta ahora lo que se ha alcanzado. Adicionalmente, pues hay otros acuerdos, pero como ahora estamos hablando del Comité Nacional de Participación, pues ahí vamos en la etapa 1, y llevamos a más o menos 45 días a partir del 2 de agosto de este año, en donde se hizo la primera reunión plenaria del Comité Nacional de Participación. Ya vamos en la tercera reunión plenaria, y ya las comisiones están trabajando fuertemente para hacer preencuentros y poniéndole fechas a los encuentros regionales. Olimpo. Bueno, el compañero Olimpo nos estaba poniendo al tanto de que han realizado, si no me equivoco, 3 reuniones. ¿Correcto, compañero? Sí, 3 reuniones plenarias. O sea, las 5 comisiones nos hemos reunido en 3 plenarias. Correcto. La compañera Angélica Dueñas, que está aquí, que también es parte del Comité Nacional de Participación, me gustaría de todos modos, Angélica, también que te presentes. Olvidamos presentarlos. El compañero Olimpo Cárdenas es director de la Prensa Periferia, un periódico alternativo de Colombia. Es además abogado, defensor de derechos humanos, coordinador de Derechos Humanos y Paz de Congreso de los Pueblos, y ahora miembro del Comité Nacional de Participación. ¿Correcto, Olimpo? ¿Faltó algo para agregar en tu presentación? Así está bien, y asesor de la uso, porque si no me pagan allá. Nada más, un puesto muy honroso además. Y la compañera Angélica Dueñas, que también es parte del Comité Nacional de Participación, es parte de Colpaz y está en este Comité Nacional de Participación, pues representándonos a muchos y a muchas, a millones que somos parte de la inmensa diáspora colombiana. Compañera Angélica,
¿Algo que quieras agregar a tu tardía presentación? Porque ya hablaste y todo y tuvimos la mala educación de no presentarte. No, hola, muchas gracias. Sí, bueno, yo soy Angélica Dueñas, bueno, nací en Pasto y vivo ahora en México desde hace 8 años. Entonces, bueno, como representantes de la diáspora en el Comité Nacional de Participación seleccionaron al colectivo por la paz de Colombia, Colpaz, para ser delegados por las Américas y el Caribe. Y como dijo Olimpo, pues entre estos colectivos se escogió a quién sería el representante o el delegado, y en este caso pues estoy asumiendo con mucho pues honor, con mucho cariño, respeto y pues con toda la emoción del mundo y las ganas de trabajar esta gran responsabilidad que implica pues construir la paz en un país tan hermoso como Colombia, ¿no? Entonces pues eso añadiría y ya pues gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que en general lo más importante que debe hacer el Comité Nacional de Participación ya se ha expresado. Eh, Ahora, digamos, es cuando ya empieza un poco el comité a generar sus primeros debates, a, a pensar bien cómo, dónde, cuándo es que debe hacer sus reuniones. Tenemos algunos limitaciones y obstáculos porque hay algunas reglas del juego, por ejemplo, tener en cuenta que viene un proceso electoral regional, por lo que hay un acuerdo general en el comité de no adelantar encuentros o preencuentros regionales hasta que se haya llevado a cabo las elecciones en todo el país, porque no se quiere que el Comité Nacional de Participación o el proceso de paz se convierta como en un punto de manoseo, de aprovechamiento, de mala utilización de los candidatos o las candidatas a los diferentes pues cargos. No obstante, eso también ha generado algún debate, porque algunos pues también han planteado que justamente deberían los candidatos y las candidatas hablar de la paz, pero pues es más el temor un poco porque se manosee, se malutilice en campaña el tema de la paz y sea más de pronto el daño que se le pueda hacer a los procesos. Y también pues para evitar comentarios de pronto de cualquiera de las dos partes a la otra, diciéndole pues que haya utilizado, aprovechado, mal utilizado esos tipos. Eso sería algo más como para añadir. Ya como les decía, prácticamente todas las comisiones, las 5 comisiones, ya han hecho algunas reuniones híbridas, es decir, entre presencial y virtual. Ya se está conversando, llamando más gente para que cuando se haga el diseño pues pueda ser también lo más nutrido, pero también sobre todo lo más representativo. Eh, y más o menos hacia entre el mes en octubre sí se pueden hacer reuniones, pero reuniones eh, poblacionales o sectoriales, es decir, que con estudiantes, que con mujeres, que bueno, con los sectorial. Pero las otras solo se podrán hacer después del 29 de octubre, que es cuando se lleven a cabo las elecciones. Eso es como más o menos lo que se ha planteado. Hay que decir que hasta ahora las relaciones entre los miembros del comité de participación han sido, digamos, muy formales, muy fraternas, a pesar de que pues ya, como les decía, pues hay algunas diferencias, pero de eso se trataba, de que las partes que lleguen al comité pues también no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo en todo, y pues allí se van a presentar justamente las visiones de país, porque lo que se quiere es justamente que el Comité Nacional de Participación termine orientando todo un proceso que pueda poner a jugar ese nuevo país, pero integrado por lo que realmente existe dentro del país.
Eso sería, compañera, Muchas, para que podamos continuar. muchas gracias, Olimpo. Compañera Angélica, este fin de semana ustedes tuvieron una asamblea, el fin de semana pasado, perdón, y tú nos compartías a quienes somos parte de esta diáspora colombiana algunas de las conclusiones de esa asamblea, de ese taller que tuvieron el fin de semana pasado. ¿Será que nos puedes comentar algo al respecto a quienes nos están escuchando y participando aquí el día de hoy? Sí, claro que sí, está en este taller que tuvimos, bueno, en esta jornada de trabajo que fue el fin de semana hace 8 días, digamos que se avanzaron en definir algunos detalles ya de preencuentros que se van a hacer, como decía el compañero Olimpo, especialmente a nivel nacional, teniendo en cuenta que pues la etapa electoral no nos permite avanzar en los encuentros regionales. Y bueno, dentro de estos, como que otra de las dificultades también que yo, no dificultades, pero sí más bien limitaciones que hay en el Comité Nacional es que han priorizado, por llamarlo de alguna forma, algunos sectores y otros han quedado o hemos quedado como un poco formalmente fuera de ese cronograma que está establecido, ¿no? Es el caso de la diáspora, por ejemplo. Entonces, uno de los logros que les compartí a los compañeros de la diáspora fue que en este evento se aceptó incluir como uno de los eventos y de los sectores un encuentro de la diáspora que puede ser formal y que está por definir, pues ya, bueno, las fechas, pero inicialmente también se está promoviendo y se aceptó como parte de este comité que el segundo encuentro del exilio que se está organizando para el 1 y 2 de diciembre, pues sea parte de uno de esos procesos que estamos gestionando algunas organizaciones y colectivos que trabajamos pues en todos estos procesos en el exterior y que pues vamos a generar como un espacio ahí propio desde este encuentro que ya se venía organizando para hablar del tema de la participación en estos diálogos de paz. Entonces quedó incluido este encuentro, también quedó incluido el encuentro de la diplomacia feminista, que va a ser también en Bogotá el 27 y 28 de octubre, y se propuso como parte de la diáspora también un poco que uno de los sectores que hace parte del Comité Nacional de Participación es el sector de las personas privadas de la libertad. Y tienen dos representantes que están en el comité. Y una de las propuestas nuestras fue que se incluyera también a las personas privadas de la libertad que están en el exterior y que pues en ciertos momentos pues han sido también torturados, que están en condiciones difíciles. Entonces, bueno, pues que también pudieran estas personas ser parte del proceso de paz, especialmente quienes son presos políticos, ¿no? Eh, Esto está sobre la mesa, aunque es un poco difícil, pues están haciendo las gestiones también para que estas personas puedan hacer parte del proceso. Ese es como otro de los logros importantes en este caso. Y bueno, pues ya la definición de pues la inclusión de otros sectores también que harán uso de sus propios eventos para presentar las propuestas, como es el caso del colectivo, de la gente, de las organizaciones de LGBTQ+, que también tendrán su propio proceso organizativo, pero que serán incluidas sus propuestas dentro de pues, el proceso de sistematización que nos comentaba Olimpo, que se hará en esta fase de diseño, ¿no? Entonces es un poco como que nuestra intención es escuchar, ampliar las voces de la diáspora y de los sectores que estamos ahí, porque además pues la diáspora atraviesa diferentes sectores, ¿no? Como derechos humanos, como el caso de mujeres, como LGBTI, como personas privadas de la libertad. Entonces, bueno, un poco como que nosotros estamos muy pendientes también de poder participar de todos estos encuentros que se van a hacer tanto a nivel nacional y ya los regionales, que en el caso mío específico, por ejemplo, que quede en la Comisión 1, tenemos como el sector del Amazonas y de la Orinoquía. Y en cuanto a
En cuanto a sectores, estamos trabajando el tema de mujeres, el tema de personas privadas de la libertad y el tema de medio ambiente. Entonces, bueno, un poco esos son como las conclusiones y los temas que se trabajaron en esta etapa. Como también nos comentaba Olimpo, pues es un espacio amplio, diverso, donde ya se empiezan a ver las discusiones, las diferencias, pero también los acuerdos sobre los que vamos avanzando en este intento de pensar el país y de hacer una propuesta de construcción de país a largo plazo, ¿no? Que tengamos una visión de país, de conjunto, y que eso nos permita caminar con aquellos con quienes somos diferentes, ¿no? Entonces ese es un gran reto, porque pues claro, en la mesa estamos todos, digamos que todos los sectores o empresarios, empleados, activistas. Entonces, bueno, pues es un proceso muy importante, muy interesante y un escenario en el cual se van dando debates que tal vez han sido aplazados y que ahí estamos tratando como que de afinar para motivar a la gente a llegar a acuerdos, ¿no? Muchísimas gracias, compañera Angélica. Carlos y Fernando, les doy la palabra para que realicen cualquier comentario y pregunta, en este caso Olimpo y Angélica, que son quienes están hoy aquí representando al Comité Nacional de Participación. Vale, mira, Fernanda, gracias. Igual ahí ir leyendo de una vez algunos comentarios que van escribiendo y le doy la palabra a Fernando. Yo también tendría algunas preguntas que hacer, pero inicialmente daría la palabra a Fernando. Pero antes de Fernando, desde Quito, dice Miguel Olaya, que están también interesados en realizar un evento en el marco de estos diálogos, así que para que los tengan ahí anotados. Y también alguien de nombre Crona YN hacía una pregunta especialmente a la delegación del ELN sobre, en este contexto, en los territorios en donde aún hay presencia del paramilitarismo, cómo es esa paz territorial. En el modelo económico no es negociable, y eso pues es un hecho, no solamente en este momento, sino incluso en las negociaciones con las FAREP, en donde el Estado colombiano pues planteaba que el modelo en lo económico no estaba siendo sujeto a negociación. También plantear en este caso cómo se estaría desarrollando eso, si se mantiene así como una línea roja o no, y planteaba directamente al ELN, este comité es una demanda del ELN, cómo el ELN contribuye en las negociaciones a la paz, especialmente en los contextos territoriales. Entonces, antes de yo también hacer alguna intervención con preguntas, le daría la palabra a Fernando, de Colombia Informa. Adelante, compañero Fernando, de Colombia Informa. Buenas noches. Olimpo y Angélica pues han señalado como algunas de esas diferencias, las han mencionado, pero quisiera uno conocer, bueno, ya hacen ese intríngulis dentro de ese comité de participación, cómo, digamos, cuáles son esas diferencias y cómo las están logrando sortear, digamos, para que, digamos, avance todo el ejercicio y el trabajo que vienen adelantando. Y lo otro tiene que ver con las inquietudes del tiempo. Uno escucha que tiene unos tiempos y unos plazos para presentar todo eso, sino que sigue siendo pertinente entender el tiempo que tiene todo el comité y que va, digamos, para que la participación de toda la sociedad sí va a ser suficiente para, digamos, teniendo en cuenta las características digamos, de este gobierno, los tiempos en los que va a estar y hasta dónde, digamos, es posible avanzar la paz entre el ELN y el gobierno. Bueno, creo que esas son por ahora las primeras preguntas. Quisiera pedirle a Olimpo. Yo tendría una, si se puede. Claro. Sí, igual también para Human Connect, si no puede hablar y pueden escribirla, re bien. Y yo les plantearía, ahí hemos estado estudiando varios casos también de participación en diferentes países y el resultado, pues cuando uno revisa también elementos de historia, es desalentador.
partiendo como esa cuota también de incluso de pesimismo. Cuando, por ejemplo, en el caso nuestro, en Colombia, por no hablar de las guerrillas liberales y toda la historia de 500 años para acá, sino recientemente los acuerdos con la FAREP, a la fecha, por lo menos al 6 de septiembre, las cifras oficiales eran de 396 firmantes asesinados y asesinadas. Entonces, cuando se abre un espacio de diálogo en medio de un incumplimiento sistemático de parte del Estado colombiano, no me refiero a este gobierno de Petro, Francia, al contrario, el alivio de que esté este gobierno en particular, pero cuando uno piensa en el Estado colombiano, es muy difícil ver primero la voluntad o la intención material concreta de transformación y por el contrario, el incumplimiento sistemático y la violencia hacia todo el que se oponga. Hablamos de grupos armados, concretamente con guerrillas, pero también con movimientos sociales. Por ejemplo, hemos participado en un sinnúmero de escenarios de negociación, de participación, de decisión, como la Cumbre Agraria Campesina y Popular, en donde hemos llegado a acuerdos con el gobierno y ha sido imposible el cumplimiento y más bien, como decía, la violación a la palabra, lo acordado de forma sistemática. En términos concretos, como pueblo colombiano, que también hay un agotamiento, bueno, por toda la crisis, por toda la situación, que uno no sabe para qué sirve esta vaina, todo parece que no cambiara, está a la esperanza del cambio y de la paz total, pero parece que no terminara de despegar. Hablamos del cese bilateral con el ELN, pero por otro lado se incrementa la violencia paramilitar en los territorios de mano de lo que se han llamado disidencias, por ejemplo, pero que se comportan como paramilitares, y el crecimiento del narcotráfico y otra cantidad de grupos. En términos reales, en la experiencia o en lo que viene viviendo Olimpo y Angélica, y bueno, quien quiera participar, ¿qué esperamos de este espacio de participación más allá de ir a foros, a eventos, a drenar y a contar las penurias de cada quien y las necesidades tanto estructurales como puntuales como la vía de comunicación y el hospital? O sea, ¿qué podemos esperar en términos de cambios reales de este proceso de participación que Fernando también ya decía hace un rato, es bastante corto? Pensarse en 2 años y medio, 3 años que le queda a este gobierno es realmente un abrir y cerrar de ojos. Realmente este proceso de participación, ¿para qué nos va a servir en lo concreto? Dejaría por ahí, María Fernanda, con esa pregunta. Primero que nos den señales de vida, Olimpo y Angélica. Sí, estoy escuchando, yo estoy atenta. Yo también. Aquí Entonces, asustado escuchando. Sudando le aquí, damos bueno, tómense una manzanilla y entonces le damos la palabra a los compañeros de Human Connect o Human Connect, como prefieran, para formular alguna pregunta. Compañeros. Buenas noches, mi nombre es Juan para Human Connect, un placer escucharles. Tendríamos 2 preguntas de pronto a formular. La primera es en relación a las elecciones en octubre. Si bien queda claro que se abstiene, digamos, el vínculo, la entrada a territorio hasta esta fecha, sí quería saber si desde la mesa hay alguna idea de el horizonte, digamos, que se viene con estas elecciones, cuál va a ser, qué se tiene pensado, cómo lo ven pues con estas elecciones, y sobre todo que esto cómo podría afectar el panorama que llegue, cómo podría afectar eso, si va a afectar o no, y cómo lo haría al proceso de participación. Esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta estaría relacionada con la participación, en el sentido que la participación exige, y más en un país con una geografía como la colombiana, recursos, movilizar recursos. ¿Cómo desde la mesa ven esa parte, ¿no? de toda esta estrategia finalmente en lo que se va a concretar más adelante? Si el gobierno o esta mesa sí están, pues cómo está viendo la mesa esta situación de la participación y la movilización de recursos para que sea efectiva y haya garantías. Muchas gracias. Olimpo y Angélica.
A ver, Sí, ya no cuéntenos. sé. Angélica, Angélica, ¿quieres Denle con la que hablar? se sepan. pues bueno, en general bueno, están muy difíciles las preguntas que nos hicieron, pero bueno, muy de forma personal, yo creo, ¿no? Esto, pues también como que aclarar que estas respuestas y esta intervención es muy a título personal y que no es ni voz oficial ni representa como nada oficial de las mesas y de los diálogos, ¿no? Pero muy personalmente con respecto, por ejemplo, a la pregunta sobre qué tipo de participación tenemos y si será realmente efectiva o no, pues la intención es que lo sea, ¿no? De eso se está tratando, como a diferencia de procesos anteriores, digamos, este proceso de paz intenta que la participación sea vinculante y que sea efectiva. Entonces, aquí cabe anotar que la gran apuesta de este proceso es lograr un acuerdo nacional que implique o que obligue un poco a las personas a hacer realidad esta participación de la sociedad que se va a construir durante este periodo, ¿no? Y respecto al tiempo, digamos que dicen que si es muy corto, que quién sabe la de la participación, pues también es importante señalar que en Colombia las organizaciones sociales, los excluidos, las personas, en fin, ya hemos tenido como un ejercicio interesante y no partimos de cero en el tema de propuestas, de pensarnos. Entonces yo creo que es más bien como un ejercicio de insistir en esto, de que ojalá se dé ese gran acuerdo nacional al que se está apostando en la mesa de diálogos para que se pueda hacer realidad esta participación. El compromiso, insisto, de la mesa de las dos partes es que la participación no sea simplemente la recepción de propuestas, sino que esto sea vinculante a través de las condiciones que en Colombia ya existen, algunas dadas como pues leyes que existen, como políticas públicas, y que a través de esto se pueda operativizar pues tanto en los territorios como a nivel nacional. Entonces yo creo que eso podría ser como una de las garantías que pudiera darnos una esperanza de que esto sea diferente. Ahora bien, esto es como un arma de doble filo, digamos, en la medida en que el acuerdo nacional todavía no está dado, en primer lugar, y en segundo lugar, porque la realidad es que en los territorios aún operan también, como ya se ha insistido por varias de las personas, muchos sectores al margen de la ley para quienes la guerra es un negocio y no es tan fácil que acepten estos cambios, esta intención de hacerlo, ¿no? O sea, lo importante es que nosotros persistamos, insistamos y que lógicamente con los gobiernos alternativos logremos que esa historia de incumplimientos que ha tenido el Estado pues llegue como a su fin, ¿no? Y por eso pues también es una tarea un poco en todo el proceso político de formación, pues de hacer política para la paz, para que se pueda construir realmente una cultura que nos lleve a transformar, a vincular a la gente, a aceptarla y a que todos los acuerdos de paz que se han dado no terminen en la muerte de los firmantes, sino que al contrario realmente puedan hacer su ejercicio político por el que han luchado, ¿no? Que eso es la democracia, o sea, si ellos dejan las armas para hacer nuevamente política por los medios en que este sistema los ha establecido, pues que así lo puedan garantizar. Entonces yo creo que bueno, pues por ahora mantenemos la esperanza viva, nosotros creemos y le apostamos a que este proceso de ese paso para transformar la paz en los territorios, que es donde realmente como que se atiza la guerra, donde se vive más fuerte y especialmente en los territorios rurales. Pues yo creería como que eso daría respuesta a dos de las preguntas que nos hicieron los colectivos. Y la otra de, bueno, como para terminar con la otra pregunta que nos hizo al final el compañero sobre cómo afectaría
las elecciones al comité de participación. Yo creo que que estas elecciones son muy importantes para el proceso de paz, insisto, también para el gran acuerdo nacional, porque es importante que lleguen sectores amigos al proceso de paz y no quienes están haciendo toda la oposición y quienes no quieren que en el país la guerra se termine, ¿no? Porque les significa un negocio, porque es a través de cómo han logrado mantener los recursos. Entonces yo creo que las elecciones territoriales hoy, tanto para el proceso de paz como para el país, son cruciales. Están determinantes para que pueda continuarse con este proceso de diálogos y sobre todo para que la participación de la sociedad sea efectiva, pues aunque hay intenciones de las dos partes de la mesa y hay un cese bilateral al fuego, no es suficiente para garantizar la participación de los líderes, lideresas en los territorios, ¿no? Pues las condiciones reales, sobre todo, insisto, en los sectores rurales, son más complicadas todavía por los diferentes actores armados que están presentes disputándose los diferentes intereses económicos. Así que bueno, pues yo creo que no podríamos hacer una lectura sin la intención de que en los territorios, pues ojalá que los sectores afines a la paz ganen las elecciones municipales, las gubernaturas, y que bueno, pues se pueda aprovechar por todos los medios este impulso para continuar con la paz e invertir recursos, ¿no? Que es el otro tema de cómo está ahí. Hay una financiación también para este tema de la paz. Yo creo que ellos están comprometidos con la intención también de que se haga realidad con los recursos que se necesitan para que la participación se dé. Lo más difícil, me parece, son las condiciones de seguridad, lograrlas, ¿no? Porque no dependen ya solo de estas dos partes, que es lo más difícil. En muchos países, las ventajas cuando hay conflictos internos es que las dos partes en conflicto se sientan a negociar y hacen un cese al fuego bilateral y no hay más sectores armados, de tal forma que eso se puede cumplir y se puede ver como un resultado inmediato. Sin embargo, en Colombia es muy difícil porque no solo es que nos ataquen por todo lado los medios de comunicación, sino que en los territorios los diferentes actores armados están actuando como el paramilitarismo, el narcotráfico. Entonces, pues es una alerta muy, muy grande también al proceso de paz, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que mover a todos para rodear este proceso y pues seguir insistiendo en que la paz es el camino para lograr cambiar y transformar a Colombia. Y para el compañero de Ecuador también decirle que desde la diáspora estamos pensando en hacer diferentes encuentros por zonas de América Latina, pero nos gustaría realmente hacer uno presencial en la zona de Ecuador y Venezuela, que son las dos fronteras cuya condición migratoria es un poco más compleja, ¿no? Ahora esto es una idea que la hemos planteado y que, bueno, pues de la que todavía no hemos tenido una respuesta porque las condiciones pues son un poco complicadas, ¿no? Mover a la gente, si es difícil moverla en Colombia, pues ya a la diáspora ha sido un poco más complicado. Pero estamos insistiendo y buscando las opciones, así que estaremos en contacto con el compañero, creo que es Miguel Olaya, si no me equivoco, quien nos escribió, y pues también yo dejaré mi contacto o a través de María Fernanda o de Olimpo, para que todas aquellas personas que quieran participar de esta primera etapa lo podamos hacer pues a través de pues mío, ¿no? Que estoy como un poco ahí, pero que la idea es que hagamos un proceso colectivo, incluyente y pues que amplíe las voces de todas y todos los que estamos en el exterior. Quienes estén interesados e interesadas en seguir intercambiando con los compañeros, con el compañero y la compañera del Comité Nacional de Participación, Olimpo Cárdenas y Angélica Dueñas, sigan sus cuentas de X y así podrán intercambiar mensajes con ellos. Y Olimpo, mira, te tengo una buena noticia. Llegaron más preguntas.
Entonces lo voy a leer Sí. aquí, Olimpo y Angélica. Hay 3 preguntas más y un comentario aparte de las que ya tienen anotadas. Lourdes Narváez nos dice, ¿se ha planteado el análisis en estos espacios de participación el papel que están jugando las brigadas solidarias ganaderas en la confrontación con el campesinado que reclama tierras despojadas en la costa atlántica? La FORI es negociador en la mesa con el ELN. Plantea también por aquí Redander, ¿cómo se va a incidir en las universidades desde el Comité Nacional de Participación para aportarle a la construcción de la paz? Desde la delegación del ELN, ¿qué perspectiva tienen sobre la participación del estudiantado en la construcción de la paz y el poder popular? Lamentablemente, la compañera de la delegación de paz del ELN no pudo encontrar una conexión estable y bueno, ahora se retiró, pero como el programa queda grabado, guardaremos la pregunta y se la haremos llegar a la delegación para que en el próximo espacio pues tome en cuenta esta pregunta. Un comentario de Diego Manuel. Hoy la situación actual que vive, por ejemplo, el municipio de Samaniego, Nariño, nos da una visión muy opaca del proceso de paz. Existen muchos enemigos de la paz y dispuestos a poner muchos tropiezos. Y una pregunta de madres y comadres. Dice, buenas noches, muchas gracias por el espacio. ¿De qué manera se vincularán las infancias y adolescencias con voz propia en el Comité Nacional de Participación? Eso se suma a las preguntas pendientes, compañero Olimpo Cárdenas. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Perfectamente. bueno, yo creo que aquí ya lo que se presenta es un debate, o más bien, se presentan unas preguntas que tienen que ver con el proceso, pero que tienen que ver con un debate histórico sobre la paz. Entonces yo creo que es necesario y obligatorio hablar del tema. Y yo pues lo hago sin ningún problema. Yo me arriesgo a plantearlo como militante que soy, de izquierda, y pues yo tengo que decir que este proceso es un proceso atípico. Es un proceso atípico porque es la primera vez que se desarrolla un proceso de paz con un gobierno que firma un acta de acuerdos en marzo de este año con un preámbulo en donde reconoce que en el país hay muchos problemas de paramilitarismo, de narcotráfico, en donde habla que la paz es un problema de carácter económico, social, político, ambiental y armado. Y eso es diametralmente diferente a lo que todos los gobiernos desde hace más o menos unos 50 años para acá, que empezaron las primeras negociaciones, bueno, sin hablar de la de Guadalupe Salcedo y las guerrillas del llano, pues siempre lo único que se quiso por parte del Estado capitalista y de los gobiernos que lo representaron fue simplemente resolver el asunto de que las insurgencias entregaran las armas. Y las insurgencias en Colombia, especialmente desde el año 64, nacieron con otro objetivo, y era un objetivo de lograr el poder político por las armas, y dentro de un debate absolutamente político, económico, es decir, un debate con el problema social, con la injusticia social. Y el movimiento social y popular es un movimiento que es más antiguo que las guerrillas. Este es un asunto también que no se puede omitir, porque el relato de histórico de la derecha pues es omitir eso. Más bien decir que la guerrilla infiltra los movimientos sociales y populares para poder sostener pues la propuesta doctrinaria del enemigo interno y matarnos a los que pensamos diferente. Pero el cuento histórico es que el movimiento social y popular nació primero que las insurgencias. Movimiento social y popular en Colombia es un movimiento que
tiene más de 200 años, de 250 años de los comuneros, y luego ya en el siglo XX, para hablar del movimiento obrero, pues tiene ciento y pico de años, y para hablar del movimiento indígena, imagínense, y del movimiento negro, es decir, es mucho más antiguo que las insurgencias. Las insurgencias son ya una salida más beligerante a las injusticias históricas y a las desigualdades en Colombia. Yo creo que esto es fundamental decirlo porque, o si no, seguimos todos y todas pensando que el problema realmente es el problema de las armas, y no de todas las armas, sino de las armas de la insurgencia. Y ese no es el problema. Entonces, aquí una de las preguntas que yo quiero responder, que se hizo sobre el modelo económico y sobre la doctrina. Yo también pido que todos y todas recordemos que eso se llamaron líneas rojas en todos los procesos anteriores, especialmente en los dos últimos, tanto en Noruega, cuando se instaló el proceso de paz con las FARC, el señor Humberto de la Calle, que hoy pues algunos lo miran como un hombre progresista, y pues no, él le dijo claramente a nivel internacional, a la comunidad internacional y a nuestro país y a la FARC, se lo dijo: el modelo no se negocia y no lo vamos a tocar. Tampoco se negocia la doctrina militar, así sea que esté hasta la saciedad demostrado que la doctrina militar es un problema gravísimo, porque la doctrina militar nos incluye a todos los que pensamos diferente, a los que queremos cambiar el sistema, como enemigos internos. Y eso es gravísimo. Y la doctrina militar dice que los comunistas no pueden existir. Y si los comunistas no pueden existir y son objetivo militar, entonces ni siquiera el Partido Comunista de Colombia, que es un partido legal, tampoco puede existir. Y los que pensamos diferente y somos de izquierda tampoco, porque todos somos enemigos internos y virtuales amenazas para un Estado como el capitalista. Entonces, si un Estado ni siquiera está dispuesto a discutir un modelo como el neoliberal, que es un modelo de muerte, un modelo extractivista que hace daño al ambiente, a la naturaleza, a los seres humanos, a los seres vivos, y no está dispuesto a discutir la doctrina, pues ahí no hay nada que negociar, absolutamente nada. Entonces esos eran cantos a la bandera, ¿sí? En este proceso de negociación, pues lo que es diametralmente opuesto y absolutamente atípico es que un gobierno por primera vez suscriba un acta de acuerdos y diga que está de acuerdo en que el tema de la doctrina es un problema, en que los militares están involucrados con el paramilitarismo, bueno, y reconocer que hay problemas de desigualdad, que hay problemas ambientales, que el tema de que los campesinos siembren coca no los hace narcotraficantes. Es decir, hay una visión que es muy diferente a la visión de paz que tenían las anteriores oligarquías, las anteriores élites que manejaban estos procesos. En ese sentido, entonces, desaparecen las líneas rojas, y yo creo que eso es fundamental. Y también hay dos empeños que los mencionó Angélica y que yo quiero recabar en ellos. Aquí se dice que hay una necesidad, y lo suscriben las dos partes, el gobierno y la guerrilla, dicen: hay una necesidad de trabajar por un gran acuerdo nacional. Y hay una necesidad de trabajar por una alianza nacional por la paz. Y hay una necesidad de trabajar por una visión común de paz. Y eso es absolutamente diferente a los otros momentos. Y eso hay que hacerlo, porque si no, pues nunca vamos a salir de este problema. Y eso de tener una visión común de paz es diferente a tener una visión única de paz. No, una visión común es que todo el país nos pongamos de acuerdo, y eso no es difícil, en que el tema de la guerra y de las violencias no es un problema de las armas simplemente, sino que es un problema de la injusticia social y ambiental. Entonces, vamos a trabajar por esa visión común de paz. Los medios de comunicación, pues, van a seguir jugando en
en el mismo sentido de lo que le dicta la hegemonía y sus dueños, que son los empresarios. Entonces, hay que hacer un trabajo profundo con la comunicación popular y los medios alternativos, porque pues mientras estén estos medios de comunicación, pues que son corporativos, pues van a seguir trabajando por un relato en donde diga que pues la visión común o la visión anterior, la visión siempre del DDR, es decir, de la desmovilización, el desarme y la reinserción, como si fuera el único modelo que hay para una negociación. Entonces, la educación, los medios de comunicación y todos estos otros asuntos trascendentales para la construcción de paz, pues hay que discutirlos y se van a discutir también en el proceso de participación. Y pues ahí están incluidos los medios alternativos que están pendientes de hacer una reunión nacional y mirar cómo entran en el proceso de participación. Y el tema de la educación, que también tiene que darse, como aquí se ha llamado, de pedagogía y de impulso pues de los procesos del proceso de participación. Entonces ahí también está en otro acuerdo en donde ahí se está discutiendo un acuerdo para poder impulsar ya se firmó en el cuarto ciclo un acuerdo para que RCTV, perdón, se pueda conectar, vincular, enlazar con los procesos alternativos de comunicación y para que ésta sea el medio de comunicación que le haga cubrimiento y seguimiento a todo el proceso de paz y especialmente al proceso de participación. Eso ya es un acuerdo y que también se van a vincular pues muchos pedagogos, muchos sistematizadores y sistematizadoras, ya están contratándolos y para que la sistematización no sea solo en la cuarta etapa, sino desde ya, y ya lo están haciendo. Y hay secretarios y secretarias técnicas y hay una cantidad de relatores y relatoras para que no se pierda ni una coma de lo que se está haciendo hasta ahora. Frente a lo de las elecciones, es cierto que es un problema. Bueno, hay un acuerdo en que desde el Comité Nacional de Participación no se toque el tema, pero nadie nos impide al movimiento social y popular, que mantiene su independencia y su autonomía, para poder, y de hecho desde ya doy esas ideas y los llamo y nos llamamos a que pues convoquemos a los candidatos y a las candidatas y empecemos a preguntarles qué es lo que están pensando de la vida y qué es lo que están pensando frente al tema de la paz y la participación y a qué se comprometen. Porque yo creo que si no se hace del Comité Nacional de Participación, absolutamente nadie nos impide que los movimientos sociales y populares lo hagamos. Y convoco a que lo hagamos, a que hagamos convocatorias, invitemos a los candidatos y a las candidatas en todos los territorios y a nivel nacional, en todo lado, y les digamos, bueno, cuál es su propuesta frente al comité, frente a la participación, perdón, y frente al proceso de paz. Frente a los tiempos acordados, vean, compas, así mismo como dije que esto es un proceso atípico y que nunca se había dado una negociación entre un gobierno progresista o liberal reformista o de izquierda, como cada cual lo quiera caracterizar, pues nunca se había dado, y mucho menos que estuviera de acuerdo con que no hubiera líneas rojas. Entonces, si eso es así, por lo menos desde el Congreso de los Pueblos, aquí sí debo hablar como representante del Congreso de los Pueblos, pues allá lo que hemos pensado es que uno no tiene por qué estar exigiéndole a un proceso de paz que en 4 años resuelva, bueno, ya no son 4, en menos de 3 años resuelva un asunto de 70 años de problemas, de
desigualdad social y de genocidio en este país. Y al contrario, lo que consideramos es que con este modelo de negociación que se está planteando entre el gobierno y el ELN, pues a lo que se está trabajando es justamente a que se vaya trabajando con calma las propuestas, se vaya dibujando el país y nosotros y nosotras, los del Movimiento Social y Popular y de los de esos 30 sectores, pero además el resto del país, pues tenemos que empezar a encontrarnos dentro del proceso de paz y por fuera del proceso de paz y en nuestro trabajo cotidiano para hablar de cuál es el país que queremos. Y eso no se va a hacer en 2 años, ni en 3 años, ni en 5 años. Y tampoco para algunos de nosotros es procedente ni va a ser serio que se salga corriendo a tratar de cerrar un acuerdo antes del 2026 sin saber qué tipo de gobierno vaya a llegar y que ese gobierno llegue justamente a tener un episodio Duque 2 que venga y diga, pues me da pena, pero yo no firmé ese acuerdo y yo entonces no voy a respetar el acuerdo como hizo Duque con el acuerdo de La Habana entre el gobierno y la FARC. Donde dijo, no, es que ese acuerdo lo firmó fue el gobierno de Santos y no el Estado. ¿Sí? Y entonces, ¿quién va a garantizar que se implementen todas las cosas que se acordaron allí? Aunque en este proceso también es diametralmente diferente, que se dijo que aquí lo que se vaya acordando se va implementando. Eso va a pasar con lo que se pueda implementar, pero con los cambios estructurales, pues así lo querramos, pues no es posible, porque eso es lo que va a entrar a debatir el país. Y es fundamental que lo debata el país, porque es al país al que le corresponde defender los acuerdos y hacer que estos salgan adelante. Y eso es la razón por la cual se pide que la sociedad participe tanto en la construcción de la paz, como en la democracia para la paz, como en las transformaciones para la paz. O si no, ¿para qué es que se llama a la sociedad? Pues se llama justamente para que se case con la propuesta, la construya ella misma y después no tenga la excusa de decir, no, esos acuerdos los hicieron por encima mío y yo no tengo nada que ver ahí, entonces yo no voy a respetar esos acuerdos. Entonces, yo a lo del tiempo no le veo problema, eso del tiempo es más bien parte también del relato que han montado los medios masivos de comunicación y el establecimiento cuando hablaban del cuento del tren de la paz, del que no se monte al tren o al bus de la paz se quedó por fuera y no sé cuánto y presionan que firmen los acuerdos para después no cumplirlos y matar a los firmantes de paz y eso pues no podría ser así. Y finalmente pues lo de las brigadas solidarias y las universidades y esto pues miren compañeros y compañeras, yo creo que eso es clave y le agradezco a la persona que habló del tema de las brigadas solidarias. Mire nomás la doble personalidad que adopta la FORI. La FORI está nombrado por el gobierno como negociador, por el gobierno. Y su actitud y su postura en la mesa ha sido prudente, ha sido conciliadora, pone los debates, pero presenta aparentemente facilidades. Pero eso lo hace, como quien dice, jugando muy bien su papel de negociador de paz. Pero cuando siente que se meten con su pecunio particular, que ha sido adquirido con prácticas bastante violentas, ¿sí? y haciendo parte de un gremio que es responsable del impulso del paramilitarismo como es el de FEDEGAN, entonces el señor sale, se quita el vestido de la paz y se pone el vestido de la guerra. Y de frente le dijo al país, de frente por los medios masivos de comunicación, pues que si se salía el decreto en donde se impulsaba y se llamaba la movilización campesina para avivar la disputa pues por la reforma agraria,
pues sencillamente él dijo, listo, entonces yo llamo a mis camionetas, a mis 400 camionetas blancas y a las brigadas solidarias, que son los paramilitares, para no ponernos con eufemismos y más o menos los medios masivos de comunicación nuevamente se hacen los tontos de que no están entendiendo qué es lo que dice la FORI, cuando él claramente ya lo habían hecho. Es que esto no es nuevo, esto lo hicieron hace como unos 6 meses u 8 meses, y salieron las camionetas y salieron con tipos armados. Y ahorita en estos días, hace menos de 8 o 15 días, pues en el Cesar llegaron a sacar a unos campesinos que estaban en un proceso de recuperación de tierras. Y allá llegan es con gente armada, entonces llegan es con los paramilitares. Sí, entonces eso no se ha superado. Y lo que sucedió ahí es un episodio que nos tiene que poner a pensar hasta dónde un proceso de paz que no esté rodeado por la sociedad va a aguantar, ¿sí? Porque el establecimiento sigue teniendo el poder y la dificultad es que este gobierno de Petro no tiene el poder, tiene el gobierno y está intentando y haciendo el mayor esfuerzo de hacer con ese gobierno lo que más pueda en beneficio de la sociedad colombiana. Por eso es tan importante las elecciones, como dijo Angélica, porque así como no fuimos capaces de lograr un Congreso que tuviera muchísimas más curules, y para no estarle rogando a la derecha que haga las reformas, pues nos puede pasar lo mismo si en los territorios vuelven y quedan los clanes paramilitares y narcotraficantes, que son los que han manejado prácticamente todas las zonas y regiones de este país. Y lo último, frente a lo de universidades, claro que sí, de hecho yo hago parte de la Comisión 4. La Comisión 4 está encargada de la región Antioquia y Eje Cafetero y de los sectores poblacionales de niños, niñas y adolescentes, que fue la otra pregunta que hicieron. Las madres y comadres, que les envío un saludo, las conozco allá en Bucaramanga. Las universidades, es decir, los estudiantes. Entonces, tenemos 3 sectores: niños, niñas y adolescentes, jóvenes y estudiantes. Es decir, que sí, señor, sí, señora, el sector estudiantil ya se está convocando. Estamos esperando que una de las mayores articulaciones de estudiantes que están trabajando para el ENES, que es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, puedan llegar pronto al Comité Nacional de Participación y podamos entonces impulsar el encuentro de los y las estudiantes de educación superior, para que nos ayuden a diseñar cómo sería la participación de todo el estudiantado a nivel nacional, para poder entonces construir una propuesta de educación superior para el país que queremos. Y igualmente con niños, niñas y adolescentes, poder hacer un diagnóstico profundo de cómo están nuestros niños, niñas y nuestros adolescentes, cuál es la situación que están sucediendo, y en consecuencia también hacer una propuesta de país estructural sobre ese sector. Entonces, en eso estamos trabajando en el Comité Nacional de Participación, y por supuesto también ahí pueden tomar nuestros datos para que allá, tanto con las madres y comadres, miremos lo de niños, niñas y adolescentes, y con las personas que están aquí, que son estudiantes de educación superior. Ni siquiera necesitan estar en procesos organizativos, sino sencillamente acercarse para que podamos encontrarnos y vincularnos a los espacios de participación. De hecho, la semana que viene vamos a tener unas reuniones virtuales en donde pueden participar sin ningún problema. Eso será el 25 de septiembre. Discúlpenme que me extendí bastante. No, pues tranquilo, compañero, con la cantidad de preguntas que le hemos hecho el día de hoy, pues más bien sintetizó bastante. Si el compañero Fernando, Carlos, Juan quieren agregar algo, o Olimpo mismo quiere agregar algo, yo creo que después de agregar podríamos despedirnos y quedar pendientes de una próxima oportunidad para volvernos a reunir y seguir conversando sobre los avances del Comité Nacional de Participación. La compañera Angélica debió retirarse, nos dejó sus saludos y abrazos
para todos y todas. Quedamos muy contentos con la participación de ambos. Creo que han respondido muchísimas de nuestras preguntas y nos han dejado otras buenas preguntas en la cabeza que nos servirán para seguir pensándonos cómo es que podemos como pueblo colombiano participar realmente, activamente en la construcción de la paz. Evidentemente pensarnos la democracia, la verdadera democracia. No solo por mi lado agradecer muchísimo el espacio, también creyendo que es mejor quedar bien entusiasmados y entusiasmadas que agotados. El tema es larguísimo y muy, muy complejo. Y creo que queda también el reto de ver cómo lo podemos seguir desarrollando en otras oportunidades, tal vez por líneas temáticas, se vaya en el Comité Nacional de Participación y en todo el escenario de participación, por lo menos, por nombrar algunos, porque sin duda alguna son muchos los sectores. Hablamos de mujeres, sexo, género y diversidades, hablamos de campesinado, trabajadoras sexuales, hablamos de niños, niñas y adolescentes, hablamos, bueno, de diáspora, de gente que está viviendo en otros países por motivos pues diversos. Estamos hablando de una cantidad de las juventudes, estudiantes, y creo que vale la pena sin duda alguna pensarse también temáticas o espacios de diálogo tal vez más enfocados en esos sectores. Por supuesto, pedirles muchísimo que nos ayuden precisamente a identificar por dónde seguir avanzando en estos diálogos. Nuevamente agradecer el espacio, ha sido muy, muy, muy rico en términos ahí de lo planteado y por supuesto, como decía hace un rato, con ganas de seguir profundizando en este tema. Así que agradecerles mucho. Solo agradecer el espacio, la participación. Esperemos podernos volver a encontrar con otras preguntas, con otras respuestas y poder conocer mucho más de lo que vienen haciendo en este ejercicio de participación, digamos, en tanto las organizaciones y con otras temáticas y otras inquietudes que están a flor de piel, porque aquí, digamos, se está inventando, se está de hacer algo y es tan novedoso que surgen muchas intrigas, muchas dudas, pero también mucho interés también de conocerlo y de poderlo mostrar y visibilizar. Entonces, de todas maneras, un abrazo para todas y todos. Hola, muchísimas gracias. Me uno entonces a lo dicho anteriormente. El espacio es muy importante y es muy importante pues seguir moviendo este tipo de encuentros para que se sepa cómo avanza este proceso. Entonces cuenten pues con todo nuestro apoyo y es muy interesante también participar de estos espacios. Entonces muchas gracias a quienes lograron este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeras, a quienes nos acompañaron desde Colombia y a quienes nos acompañaron desde distintos países de nuestra América, porque bueno, aquí vimos compañeros y compañeras de Argentina, de Ecuador, de Venezuela y de Colombia, aparte de quienes también somos parte de la diáspora y estamos fuera de Colombia. Realmente muy importante que podamos seguir reflexionando juntos y juntas, no solamente sobre la paz de Colombia, que además de ser la paz de Colombia, en realidad es la paz de toda nuestra América, sino también reflexionando sobre cada espacio que nos muestra la posibilidad de otra democracia, de otro modo de construir la democracia. Un gran abrazo para ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, a Angélica y a Olimpo, pues gracias por ese gran esfuerzo que están haciendo dentro del Comité Nacional de Participación y ese gran esfuerzo que hicieron el día de hoy por responder tan brillantemente todas las preguntas con las que los estuvimos un poco acosando el día de hoy. Yo sé que les hicimos sudar, pero creo que valió la pena. Así que bueno, Olimpo, muchísimas gracias de verdad. Gracias por tomarte el tiempo que sé que es muy escaso. Gracias a ustedes. Finalizamos aquí, muy contenta con la participación. Y a quienes deseen mantener comunicación con los medios que organizamos este espacio, es cuestión de que sigan nuestras cuentas y pues podamos intercambiar en principio pues mensajes vía X, por mensajes privados, y ahí estaremos
en contacto. Olimpo, ¿quieres despedirte? Sí, claro que sí. Le envío un abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hasta esta hora con nosotros. Bueno, nosotros hoy y mañana estamos trabajando todas estas preguntas y pues nos estamos haciéndolas también. El tema es que antes de Petro ya estábamos luchando y después de Petro seguiremos luchando. O sea, esperemos que venga un gobierno de continuidad, ojalá mejor todavía. Y si no, hay que estar preparados para enfrentar a lo que venga, porque así es nuestro país y nada nos asegura que vaya a cambiar, pero nada nos asegura que no vaya a cambiar. ¿A quién le corresponde hacerlo? A nosotros y a nosotras. Eso es, compa. Gracias. Muchísimas gracias, Olimpo. Un gran abrazo para ti desde Caracas, Venezuela. Y un gran abrazo para todas y todas. Feliz noche, compañeros y compañeras. Una vez vi de una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo, y yo le dije que todavía. Una vez vi de una lora y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo, y yo le dije que todavía. Entonces la lora me dijo, ¿pa' qué se dejan joder? Si se juntan pa' pelear, la naiden los va a detener. Ahí la, 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 la.